Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos doctrinarios, que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies y no zapatos porque en muchos casos esas personas no los tienen, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos, ¿no? Esto nos recuerda que en no pocos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a ustedes a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda hasta su honestidad y también su probidad. Incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no solo la fortaleza, sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¿Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia? Ciertamente se requiere una gran entereza para poder sobrellevarlas. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos, decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este encuentro sea la conformación de un comité permanente panamericano de jueces y juezas por los derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para revitalizar el ejercicio de su misión. La verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos. Eso es enciclopedismo. Una acumulación que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación ambiental, sino que la verdadera sabiduría se logra con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas, esa confrontación adulta, sana, que nos hace crecer a todos. En esta investigación vamos a dar algunas pistas en audio de quién es el peligroso delincuente Fernando Villavicencio y sus medios de comunicación cómplices. Documentales del Vaticano presenta el documental ¿Quién es Fernando Villavicencio? To you, filmmaker of the future generation, you and I are already speaking to each other from across time. And I thought I'd share this thought with you. If you're burning to tell a story, if you see the images in your mind, then go make your movie.
Your film must speak to many with a singular voice. Ask yourself what you have to say, and then say it in ways that are unique to you. Hacer cine es ese viaje que te llevará de tu cabeza al corazón. Es una batalla y un acto de amor. Use your gifts to reach beyond your wildest imagination. Say what you believe. Your voice matters. Haz tu película sin pedirle permiso a nadie. Pick up a camera and get going. Take action. I ask, if not you, who? And I'm looking forward to hearing back from you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you. Catherine. Marty. Jim. Alejandro. Fernando Villavicencio es un peligroso psicópata, envalentonado por la embajada norteamericana, la CIA y los medios de comunicación. Pieza fundamental en la guerra judicial en el Ecuador. Un político sin escrúpulos sumamente peligroso. Lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta, clandestina, oscura, que tiene la intención de romper la democracia. Quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del Ecuador para hacer daño. Hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el Ecuador. Operación Fénix, en marcha. B312, tracking verificado. Rojos, en el punto blanco, confirme. 0902, visibility 10. Cruzamos el límite. Suelten el paquete. Get out, get out. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC a 2 kilómetros del río Putumayo, es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. ¿Cuándo informa usted a la Embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las 3 veces que yo hablé con el grupo militar, y esas 3 veces era por orden del comandante general del ejército, no a disposición. Vamos a ver. Mario Pazmiño es un militar retirado. Fue director de inteligencia del Ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información. Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la República, quien es su comandante en jefe, que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado. Pazmiño siempre protegió a sus maestros, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ellos formaron a Mario Pazmiño como un experto en seguridad. Los registros demuestran que fue un excelente alumno y que era un fiel servidor de la CIA, asalariado de la Embajada de Estados Unidos. Hablé con algunos de sus compañeros. Me contaron que había recibido equipamiento y órdenes de la embajada en Quito. La CIA comenzó a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países de América Latina tenían gobiernos que obedecían las órdenes, la agencia permanecía invisible. Los gobernantes que defendían la soberanía de sus países eran atacados y ahí aparecía con más evidencia. Es notable cómo los militares de las dictaduras de América Latina cometían atrocidades que la CIA ocultaba o maquillaba. La CIA nunca ha dejado de estar. Los métodos han sido diferentes, pero siempre ha intervenido en el continente. Una de las acciones que cumplieron las fuerzas estadounidenses se realizaron desde la base que operaban en el puerto ecuatoriano de Manta. La excusa fue hacer un plan continental para vencer al narcotráfico. El presidente Rafael Correa ofreció desde la campaña electoral no renovar el acuerdo con los estadounidenses para el uso del aeropuerto de Manta. El ataque contra Angostura confirmó que allí se hacía algo más de lo que se declaraba. La salida de la base estadounidense de Manta provocó el colapso final del famoso Plan Colombia. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Cuando se consolidaron las democracias en el continente, la táctica del golpe militar no fue más una opción.
entonces de Estados Unidos, comenzó a intervenir en los estados latinoamericanos, tanto a través de reclutar a personajes influyentes de cada país, como mediante organizaciones no gubernamentales. Rafael Correa y otros mandatarios rompieron el esquema de intervención de la CIA, quebraron su lógica. También quebraron la estrategia de Leila Haddad Pérez. Ella fue la jefe de la CIA en el Ecuador durante muchos años, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia de la República. Leila Haddad trabajaba de manera encubierta en el almacén de alfombras Aladino, en la exclusiva avenida González Suárez de Quito. Actuó siempre con el nombre de SWAT. Muchos políticos entraban con el pretexto de comprar alfombras y salían con instrucciones claras de qué debían hacer. En ese almacén también se autorizaba la designación de comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas afines a sus intereses. Leila Haddad vivió en el Ecuador con una identidad falsa como ecuatoriana. Hizo bastante daño al país y muchos favores a sus agentes. Gracias a su influencia y de la CIA, logró que Emilio Palacio fuera acogido como asilado político en Estados Unidos. El tristemente célebre editorialista del diario El Universo abandonó voluntariamente el país. Se instaló en Estados Unidos, desde donde intenta influir con poco éxito. La posición soberana del país provocó que se debilitara su red de informantes y en 2008 fue expulsada del Ecuador, justo antes del ataque contra Angostura. La estrategia de Leila Haddad fracasó, entonces la CIA actualizó sus procedimientos, comenzó a aplicar la que se conoce como técnica de los topos. Los topos son periodistas, políticos e informantes reclutados y pagados por la CIA que desgastan las estructuras del Estado. Entonces reclutaron enseguida a la guayaquileña Karen Andrea Holligan Bruckman, nacida en 1953, con residencia fija en Miami, Estados Unidos, y directora de Relaciones Públicas del Inter-American Institute for Democracy. Esta organización es como un grupo de amigos que se sienten importantes porque les llevan a Estados Unidos a hablar contra las dictaduras, cuando en realidad son manipulados y actúan como informantes de la CIA. Su historial en el Ecuador es escaso, pero fue suficiente para encargarle estructurar, coordinar y financiar una red de informantes. Cuando le encargaron la misión, tuvo que reorganizar la red de agentes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador. El primero en ser reclutado fue, obviamente, Mario Pazmiño, pero además su lugarteniente y también ex militar, Alberto Molina. En la lista de los más cercanos de Karen Holligan está Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio se hace llamar periodista, pero se formó en los viejos sindicatos petroleros, en los que acostumbraba a chantajear con amenazas de paro, y llegó a ser asesor del entonces asambleísta Clever Jiménez. Villavicencio es clave en todas las acciones de la líder Holligan. Cumple sin cuestionar las acciones de desestabilización. Como no, César Ricaurte... Es posible que hayamos cometido errores. Es posible, yo me confieso y digo, es posible, yo ¿por qué firmé esa denuncia? Si no es mi fuerte, si mi fuerte es el petróleo, si mi fuerte son los recursos naturales. Pero en el fondo lo que el presidente quiere, lo que buscaban es cualquier instrumento para silenciarme. Creo que en la denuncia del 30S cometimos un pequeño desliz, que fue poner que el presidente salió de la Universidad Técnica Equinoccial, salió del Regimiento Quito a la UTE. Pero, Tania, de 90 preguntas planteadas como motivo de investigación al fiscal, una ¡cuánta doble moral! ¡Cuánto doble discurso! ¿Acaso piensan que el pueblo es tonto? ¿Y no se da cuenta? No, no. ¿Dónde se escondió Fernando Villavicencio todo este tiempo para evitar que lo encarcelen?